Sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, muchachos, buenas tardes. Antes de iniciar a ver el tema de ergonomía, que es el siguiente tema que vamos a comenzar a ver, vamos a ahondar un poco en el tema de Internet y a World Wide Web. Ustedes ya tuvieron oportunidad este fin de semana pues de trabajar propiamente en un informe donde el objetivo fundamental de poder realizar esa investigación es que ustedes pudieran conocer un poco más acerca de Internet y de cuáles son sus orígenes. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de ahondar un poquito más en este tema? Primero, vamos a listar las dos razones por las cuales se creó Internet. Vamos a identificar 6 servicios principales a los que puede acceder mediante Internet. Vamos a nombrar 3 maneras en las que las personas utilizan Internet y vamos a encontrar contenido en la web utilizando herramientas de búsqueda estándar. En este caso vamos a ver algunos ejemplos de esas herramientas. Entonces, ya la semana pasada veíamos qué era Internet. A ver, chicos, quienes van ingresando, ingresen con el silenciador, por favor. Gracias. Muy bien, entonces, ya la semana pasada les comentaba que comenzábamos a ver un poco acerca de lo que era Internet y cuáles eran sus orígenes. En conclusión, podríamos decir que Internet es una red de redes, es decir, un sistema de comunicaciones globales que enlaza a miles de redes individuales. Teníamos que, gracias a esa red de redes que tenemos, podemos compartir datos, podemos compartir programas, podemos acceder ya sea a cualquier tipo de información ilimitada y también acceder a miles de millones de aplicaciones, ¿verdad? O hacer lo que es básicamente comercio electrónico o hacer podríamos decir hasta cierto punto, tener una ventaja competitiva. Ya lo vamos a ver un poco más adelante. Pero en sí, muchachos, gracias a lo que tenemos, esa red de redes, como nosotros ya decimos, pues al final, gracias a eso, nosotros podemos tener básicamente diferentes funciones que antes de esto, pues realmente no eran, ya vimos que no eran realmente las funciones que tenemos hoy en día, porque antes de esto, pues las funciones se limitaban en una computadora únicamente a guardar información, a poder realizar algún documento, pero no existía esta parte de comunicación como tal. Pero ¿cuáles son sus comienzos? Podríamos decir que realmente todo inicia o Internet inicia en 1969. Ya habíamos visto también la semana pasada que fue gracias a una agencia de proyectos de investigación avanzada, ARPA, por sus siglas en inglés, del Departamento de Defensa de Estados Unidos, que comenzaron a conectar computadoras de distintas universidades y empresas relacionadas con el ejército. Esto con el fin de poderse comunicar con sus aliados en otros países sin ser detectados por sus enemigos o estos países que estaban en contra de Estados Unidos. Y fue así como nace una red llamada ARPANET. ¿Cuál fue el objetivo principal de ARPANET? Pues realmente, muchachos, el objetivo fue crear una gran red de computadoras con múltiples rutas de conexión, formadas a través de líneas telefónicas. Ya habíamos visto también que la comunicación inicial
era a través de esas líneas telefónicas. Permítanme, chicos. Me aparecían en espera. Bueno, a través de esas líneas telefónicas y que podrían sobrevivir a un ataque nuclear o a un desastre natural. Ese era uno de los principales objetivos de crear ARPANET. Otro de los objetivos, que en sí era el más importante, era permitir que las personas de ubicaciones remotas pudieran tener oportunidad de compartir recursos computacionales escasos. Por ejemplo, acceder a computadoras mainframe del gobierno o supercomputadoras pertenecientes a las universidades. Es decir, no necesariamente que ellos tuvieran esos equipos, sino que se pudieran conectar a esos equipos sin ningún problema. Podemos decir que la red cruzó a través del Atlántico hasta Europa. Eso fue en 1973. Y obviamente es de aquí donde básicamente podemos decir que hay un punto de partida significativo, porque después de eso nunca más dejó de crecer la red, pues fue siguiendo creciendo. Básicamente fue ahí donde tenemos el punto de partida. A mediados de la década de los 80, otra agencia federal y la Fundación Nacional para la Ciencia, es decir, NSF, por sus siglas en inglés, se unieron a un proyecto después de que el Departamento de Defensa dejó de financiar la red. Y la NSF estableció 5 centros de supercomputación que estaban disponibles para cualquiera que deseara usarlas para propósitos de investigación académica. Este era el origen, realmente esa era la finalidad. Y la NSF creó una red nueva de capacidad más alta llamada NFNet para complementar a la anterior ARPANET, que para entonces ya estaba sobrecargada. El enlace entre ARPANET, NFNet y otras redes se llamó Internet. Entonces, de ahí podemos decir que parte propiamente ese concepto que se tiene propiamente de Internet. Y tenemos que en su parte central de Internet, es decir, las líneas de datos de alta velocidad, conocidas como redes troncales, eran las que permitían transportar enormes volúmenes de tráfico. Y las redes regionales y locales se conectaban a estas redes troncales, permitiendo que cualquier usuario o red pudiera intercambiar datos con cualquier otro usuario o red. Entonces, acá tenemos un pequeño diagrama, muchachos, donde obviamente tenemos las redes, la red troncal, que es esta que tenemos aquí en el centro, y de ahí obviamente se desprenden lo que son las redes regionales, y de estas redes regionales se desprenden las redes locales, y a estas redes locales es donde se conectan los diferentes usuarios, ¿verdad? Entonces tenemos, muchachos, que ARPANET básicamente se originó en 1969 y cerró, es decir, finalizó en 1990. Y en el caso de NFNet, ¿verdad? Que tal y como vimos en las diapositivas anteriores, esta viene y se inicializa o se inicia a mediados de la década de los 80 y básicamente finaliza o dejó de existir en 1995. Es decir, que tuvo una vida un poquito más corta en sí que ARPANET como tal. Ahora bien, este es un poco de historia, muchachos. ¿Cómo lo vemos hoy en día? Pues básicamente hoy en día podemos decir que esto continúa creciendo. Ya lo habíamos visto desde la semana pasada que realmente nosotros no solamente podemos hablar acerca de hardware, que es toda la parte física de las computadoras, o acerca de software, ¿verdad? Sino también, y aparte de telecomunicaciones, es decir, cómo se conectan estos equipos entre sí.
Tenemos que actualmente Internet conecta miles de redes y cientos de millones de usuarios en todo el mundo. Internet es una comunidad colaboradora enorme que no tiene dueño. Eso es muy importante. Esta característica es importante debido a que significa que no existe una sola persona o grupo que controla la red. Aunque existen varias organizaciones, por ejemplo, la Sociedad de Internet y el consorcio World Wide Web, que propone estándares para las tecnologías relacionadas con Internet y lineamientos básicos para su uso mejor o el uso más apropiado. Entonces, si bien es cierto, muchachos, Internet no tiene un dueño como tal, pero sí está regulada por estas agencias, podríamos decir, que son básicamente las que se encargan de establecer cuáles son los lineamientos, cuáles son los nuevos protocolos que se van a utilizar y qué es lo que está permitido o no está permitido dentro de lo que es Internet. Obviamente, muchachos, como resultado podemos decir que Internet está abierto para cualquier persona que obtenga el acceso a ella. Es decir, tenga la libertad no solo de utilizar los recursos que ofrecen otras personas, sino que podrán crear recursos ustedes mismos. Ya lo vimos que en esta gráfica, aunque realmente ya no es tan representativa, porque podemos decir que es de los años 2000 y 2001, podemos decir, jóvenes, de que si ustedes se fijan, existe un incremento sustancial, básicamente, ¿verdad? Donde vemos cómo realmente la telecomunicación como tal ha sido como que un punto de partida importante, ¿sí? Y básicamente cómo esto ha ido mejorando sustancialmente. Si se fijan, realmente ha habido un crecimiento desde el 2000 hasta el 2006, ¿verdad? Donde tenemos un crecimiento exponencial de usuarios que utilizan propiamente el Internet, ¿verdad? Ahora, si lo vemos en la actualidad, podemos decir que esto como tal pues ha ido aumentando no exponencialmente, sino podemos decir que ha triplicado, cuatruplicado, básicamente incluso lo que se tenía planificado, ¿verdad? Porque cada día, cada vez más, pues utilizan más lo que es el Internet. Y algo muy importante, muchachos, que como que no existiera un rango de edad. Incluso si ustedes se fijan, hasta los bebés, pues cuando uno quiere que se distraigan o algo, pues ya les pone la tablet y los pone a ver algún video de YouTube o algo, pues. Entonces, obviamente, pues el uso se ha incrementado. Ya no solamente es para los jóvenes o para edad adulta joven, sino que estamos hablando ya que es para todas edades. Y obviamente el uso de Internet pues ha ido aumentando. Aunque este representativamente es en Estados Unidos, podemos decir que si lo comparamos aquí en nuestro país, pues ha habido un incremento sustancial. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda, muchachos. Este básicamente es un repaso. Si nadie es dueño del Internet, entonces ¿cómo se mantiene en línea, ingeniera? Por las asociaciones que se encargan de velar por ellas. Es decir, eso es lo mismo que sucede con los open source, por ejemplo. Podríamos decir de que, y lo que pasa es que este tiene un fin más allá de lo que uno podría imaginarse. Si bien es cierto, en sus inicios, si usted se fija en sus inicios de Internet como tal, sí tenía dueño, ¿verdad? Porque eran básicamente el gobierno de Estados Unidos quien venía y prácticamente era quien inyectaba, podríamos decir, el capital para que esas redes pudieran subsistir.
Lo que pasa es que conforme estas redes fueron creciendo y se fueron uniendo entre ellas y a los diferentes tipos de redes, pues fueron formando lo que hoy en día conocemos como Internet. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Como recuerde que esto viene a un principio importante, que son principios académicos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que directamente Internet como tal, pues no tiene un dueño. Sin embargo, estas asociaciones como tal son las que se encargan de regular el uso de Internet y qué es lo que se va, cuál es el uso y qué es lo que se va a publicar en Internet, cuáles van a ser los posibles, podríamos decir, oportunidades de mejora. Además de eso, qué tipo de productos y servicios se pueden publicitar por medio de Internet, se pueden vender. Entonces, si bien es cierto, no tiene un dueño como tal, no quiere decir que no hay empresas que se encargan de regular el uso propiamente de esto y está dando el mantenimiento. Al final, yo, y tal vez aquí me estoy adelantando un poquito a lo que se va a ver en el futuro y lo que ustedes también van a ir viendo conforme vayan avanzando, que está ya hecho, muchachos, que nada en la vida es gratis, ¿verdad? Porque estas empresas, aunque son sin fines de lucro como tal, obviamente no se mantienen de ella nada. Siempre hay otras empresas que inyectan a estas empresas para que puedan estar dando el mantenimiento, puedan estar siempre vigilando que todo funcione correctamente. Ahora, ¿qué ganan estas empresas, por ejemplo, que inyectan ese capital o que están pendientes propiamente de que Internet siga a flote? Pues recuerden, muchachos, y esto lo van a ver en la clase de sistemas de información, recuerden de que hoy en día, con la globalización, pues las empresas han cambiado sus modelos de negocios, han cambiado su forma de hacer negocio. Entonces, obviamente, todo está migrando hacia la nube, ¿verdad? Por eso hablamos de Internet de las cosas, por eso hablamos de que hoy en día hablamos de Big Data, hablamos de inteligencia de negocios, hablamos de almacenamiento en la nube y por eso sí se paga. Entonces, si bien es cierto, por el uso como tal, de repente usted no lo paga directamente, es decir, usted puede navegar en cualquier parte, ¿sí? Ahora bien, ¿qué ganan estas empresas con que usted navegue en cualquier parte? Pues muchas cosas, que usted haga, por ejemplo, comercio electrónico, que usted de repente se decida poner una tienda en línea, o que de repente haga una publicidad, o que de repente haya más uso de parte de los usuarios. Eso quiere decir que va a haber más consumo, que indirectamente usted va a tener que comprar más ancho de banda, que va a tener siempre que tener una computadora disponible, siempre estar innovando. Es decir, aunque no pague por la parte central como tal o por lo principal, podríamos decir, sí va a tener que pagar por los otros usos que usted le dé a Internet, ¿verdad? Entonces, directa o indirectamente, porque cuando usted compra un producto por Internet, uno dice, es que me sale más barato. Eso depende, porque si usted comienza a ver todo lo que tiene que pagar en impuestos, también el riesgo que corre de que no le llegue exactamente lo que usted está comprando o a medida que usted está comprando. Pueden haber muchas situaciones, pero en pocas palabras, para todas estas empresas, Internet viene a ser un medio de poder cambiar su estilo de negocio, su manera de negociar. Y es necesario, claro que es necesario, porque si no, ¿qué es lo que va a suceder? Que nos vamos a quedar aislados del mundo. Es decir, si no somos competitivos, si no cambiamos nuestro modelo de negocio, si no si no consumimos, por ejemplo, artículos en línea, pues poco a poco nos vamos a ir quedando relegados, ¿verdad? Entonces, eso es lo que sucede, que directamente, recuerde, si usted quiere tener una página web, usted tiene que pagar por el dominio, tiene que pagar, decidirse si va a pagar mensual o anualmente, porque tenga derecho a tener su sitio web.
¿verdad? Y esto es muy aparte de elaboración como tal de la página web. No sé si me doy a entender con esto. Eso es como cuando usted, por ejemplo, a ver, ¿qué sucedería, muchachos, si no estuviera todo pavimentado? ¿Qué pasaría si la ciudad no estuviera pavimentado? ¿O qué pasaría, por ejemplo, si en esas colonias no estuvieran pavimentadas las colonias? ¿Qué pasaría? Pues obviamente el valor adquisitivo de esas casas es menos. Pues básicamente eso es lo que pasa, pues, que Internet en sí es como el concepto propiamente de los sistemas gratuitos, de los open source, que no es que son totalmente gratuitos, no, siempre va una ganancia, oculta, pero va. No sé si me doy a entender ahí. ¿Sí? ¿No? Sí, yo sí lo entendí. Muy bien, muy buena pregunta. Al final las empresas también se benefician entonces, ¿verdad? Es como un ganar-ganar. Sí, exacto. A estas empresas que en teoría son sin fines de lucro les interesa que Internet esté a flote, porque si Internet, mire, y pongo así de sencillo, ¿qué pasaría o qué creen ustedes que pasaría si no tuviéramos Internet? Iniciemos por lo más elemental. ¿Podríamos tener las clases en línea? No, No. Eso es de los más elementales. Otra pregunta. ¿Podríamos hacer transacciones bancarias en cualquier momento, a cualquier hora del día, sin necesidad de ir al banco? ¿Ver nuestros estados de cuenta? No, No. ¿Podríamos, podríamos optar a sacar un posgrado, un doctorado fuera del país sin necesidad de viajar si no tuviéramos internet? no, Entonces, chicos, ahí está su respuesta. ¿Podrían las empresas vender libros en línea? ¿Podrían las aerolíneas vender los boletos en línea? ¿Podrían los hoteles tener, y aparte de sistemas de reservas en línea? O sea, todas estas empresas les interesa que Internet esté a flote. Porque si no tenemos Internet, ¿podríamos tener comunicación? estaríamos aislados. Nada. Estaríamos aislados, así es. Entonces, y no todos, no solo nosotros, sino que a nivel mundial. Por eso, si ustedes se fijan, ¿se acuerdan en la gráfica de línea de tiempo que nosotros vimos acerca de las eras de la computadora? Determinábamos que existían 3 eras, pero que una era no era que aislaba a la otra era, no. Lo que sucedía es que en las primeras 2 eras, hablábamos de computadoras grandes, computadoras caras y computadoras que estaban dirigidas o orientadas a aquellas empresas como gubernamentales, institucionales, empresas grandes. Sin embargo, que fuera para una casa o que fuera para que uno pudiera incluso tener internet en su teléfono móvil, era algo inimaginable en esos tiempos, muchachos. Se pensaba, de repente se veía como algo potencial, pero era inimaginable realmente que se iba a hacer. Ahora, ¿qué es lo que define la última era? ¿Qué es lo que define esa última era? Es precisamente la comunicación como tal, porque antes de esa era, pues los equipos se utilizaban de forma aislada, es decir, se utilizaban para agilizar las operaciones matemáticas, para hacer trabajo más rápido, para el cálculo más rápido, para poder hacer documentos, para poder almacenar información, hasta ahí. Pero no podía compartir recursos, no podía pensar en que mediante el uso de los equipos de cómputo iba a poder hacer una videoconferencia o iba a poder hacer reuniones virtuales. Eso era inimaginable. Es hasta cuando ya comienza a utilizarse el Internet ya con fines, ya no para investigación o fines estratégicos, en el caso del gobierno de Estados Unidos para el ejército, ya cuando se deja de utilizar con estos fines, sino que se comienza a utilizar más para la comercialización,
para que los usuarios normales, comunes, como nosotros, puedan utilizar el Internet, es cuando ya comienza como que a haber un auge tecnológico, en el sentido de que ya comienzan a haber esos avances tecnológicos y ya obviamente era lo que veíamos en la semana pasada. Y la semana pasada veíamos algunos medios de almacenamientos secundarios y mencionábamos, por ejemplo, los USB, mencionábamos los disquetes, mencionábamos las tarjetas perforadas, mencionábamos los DVDs, mencionábamos los CDs. Bueno, los CDs son antes que los DVDs, ¿verdad? Mencionábamos los CDs, los DVDs, mencionábamos las cintas magnéticas, mencionábamos los discos externos. Todos esos son medios de almacenamiento secundarios. Pero ¿qué es lo que sucede hoy en día? ¿Quién utiliza hoy en día una memoria USB? Son pocas personas, muchachos. ¿Por qué? Porque la mayoría de personas, ¿dónde almacenamos nuestra información? En la nube, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos que andar preocupados por si se nos pierde la memoria USB, o si se nos daña, o si ya metemos en una computadora que tenga virus y nos infecta, y bueno, y toda la historia trágica que sucedía cuando se infectaba una memoria, ¿verdad? Ya no tenemos que preocuparnos en eso. ¿Por qué? Porque tenemos nuestros documentos en la nube y solo necesitamos tener acceso a Internet, ojo, para poder utilizarlos. ¿Sí? Entonces, díganme ustedes, muchachos, si estas empresas sin fines de lucro al final no, o sea, son sin fines de lucro, pero ¿cómo se mantienen? ¿Cómo subsisten? ¿Cómo ellos pagan a los ingenieros que están pendientes? Tienen que tener algún medio. Entonces, tiene que haber alguien, alguna empresa o empresas que subsidien esto. Esta parte de investigación, de desarrollo, de innovación tecnológica. Tienen que haber recursos. Si no hay recursos, no hay investigación. No puede haber investigación. No sé si me entiendo, me doy a entender ahí, muchachos. Sí. Entonces, esa es una parte importante y fundamental. Y cuando veamos el tema de ética, nos vamos a dar cuenta que es un tema, es debatible realmente, bien debatible. Muy bien. Entonces, chicos, los principales servicios en Internet que tenemos, decimos que Internet actúa como un portador de varios servicios, ¿verdad? De diferentes servicios, cada uno con sus propias características y propósitos distintos. Los servicios que se usan con mayor frecuencia en Internet, pues bueno, el mismo, World Wide Web, el correo electrónico, y aparte de las noticias, y los protocolos de transferencia de archivos, los FTP, y los chats, y la mensajería instantánea, y los servicios en línea, y los servicios punto a punta. Y aquí yo quiero hacer énfasis en algo. Cuando comenzó a salir, muchachos, y aparte de telefonía digital, fue prácticamente un cambio de 360 grados en los temas de telefonía. Anteriormente, la única empresa que brindaba servicios de telefonía, pues era Hondutel. Pero ¿qué sucede? Que cuando comienzan a salir estas empresas que brindan el servicio de Internet, pues también se comienza a brindar el servicio de telefonía IP. Es decir, que desde el mismo cableado UTP, desde ese mismo cableado, pues usted puede configurarlo también para que funcione propiamente, obviamente con los routers, ¿verdad? Puede configurarlo para que ella funcione como telefonía IP. Entonces, ¿qué pasaba ahí, muchachos? Que el costo de la telefonía disminuyó significativamente. ¿Por qué? Porque usted llamaba a Estados Unidos, por ejemplo, a la sucursal de Estados Unidos, llamaba desde la sucursal de San Pedro Sula y no salía llamada como una llamada extranjera o exterior, sino que salía como una extensión más, como que si estuviera dentro de la misma extensión de San Pedro Sula. Entonces, ¿qué pasaba con esto? Que empresas multinacionales que tuvieran en diferentes países sus sucursales, pues se podían conectar, podían hablar a cualquiera de las sucursales como si estuviera, como que si fuera una extensión más de las líneas propiamente de esa sucursal. Entonces, esto vino a disminuir considerablemente lo que era el gasto de telefonía, ¿verdad? Entonces, toda esa parte de comunicación, de poder chatear, de poder ver mensajería instantánea,
bueno, no nos vayamos largo de las redes sociales, ¿verdad? Hoy en día con Facebook, Instagram, pues obviamente no solamente es para las publicaciones que nosotros normalmente hacemos, ¿verdad? Que andamos en la playa o que salimos o lo que sea, sino que también nos sirve para poder hacer negocio, para poder promocionar nuestro negocio, para poder vender. Entonces, todo esto, pues básicamente ha venido a ayudar significativamente. Y esto se ha visto mucho más en la pandemia, muchachos. ¿Por qué? Porque primero nos dimos cuenta que tecnológicamente no estábamos del todo preparados para esta comunicación masiva. En los primeros meses de la pandemia, pues fue podríamos decir, toda una aventura, ¿verdad? Pero precisamente por eso, porque no se estaba totalmente preparado. A nivel de infraestructura hacía falta mucho, ¿verdad? A nivel de telecomunicaciones, pues comenzaron a haber muchas saturaciones. Y esto obviamente creó también en los proveedores el hecho de buscar unas nuevas soluciones tecnológicas para poder hacer frente a esto que venía y que hasta la fecha pues todavía estamos en esto y bueno, y no sabemos cuánto tiempo más vamos a seguir con esta misma mecánica. Entonces, eso es muy importante, ver un poco sobre esto, pues de que cómo en Internet todos esos servicios, pues de una u otra manera, pues nosotros los hemos usado. En el caso de World Wide Web, tenemos que se creó en 1989 en los laboratorios de física de partículas europeas en Génova, Suiza, como un método para incorporar pies de página, figuras y referencias cruzadas en documentos en línea. Los creadores de la web deseaban establecer una manera simple de acceder a cualquier documento que estuviera almacenado en una red sin tener que buscar a través de índices o directorios de archivos y sin tener que copiar documentos de forma manual de una computadora a otra antes de poder verlos. Entonces, allí es realmente el origen propiamente de World Wide Web, es decir, de la web. Muchas personas creen que la web e internet son la misma cosa, pero esto no es correcto. De hecho, son dos cosas diferentes. Y la web es un servicio, un sistema para acceder a documentos, que es posible gracias a internet, que es una red gigantesca. Sin embargo, obviamente nosotros al final, aunque dicen que no es lo mismo, muchachos, pues realmente podríamos verlo como que el medio que nosotros ocupamos para la web, para tener la web, para poder tener ese sistema de acceso a documentos, a información, es propiamente internet, ¿verdad? Entonces, indirectamente están unidos, ¿verdad? Están unidos. Y la forma en que funciona la web, tenemos que los documentos web pueden vincularse entre sí debido a que están creados en un formato conocido como hipertexto. Y los hipertextos proporcionan unas formas sencillas de administrar conjuntos grandes de datos, los cuales pueden incluir archivos de texto, imágenes, sonidos, películas y más. Para poder trabajar con los documentos de hipertexto, la web utiliza un protocolo especial llamado protocolo de transferencia de hipertexto HTTP. Un documento de hipertexto es un archivo con código especial que utiliza un lenguaje de marcación de hipertexto o HTML, por sus siglas en inglés. Este lenguaje permite que el autor de un documento incluya vínculos de hipertexto en un documento. El protocolo HTTP y los vínculos de hipertexto representan los cimientos de la World Wide Web, ¿ok? Y tenemos que un conjunto de páginas web relacionadas se conocen como web. Y los sitios web están alojados en servidores web y las computadoras, hosts de internet, comúnmente almacenan miles de páginas web individuales
Copiar una página en un servidor se conoce como publicar a página, pero el proceso también se puede llamar cargar o subir a página. Y a página web se utilizan para distribuir noticias, servicios, para área educativa, para programas interactivos, para información de productos, catálogos, reportes, audio, videos en vivos, entre otras cosas. Y a páginas web permiten que los lectores consulten y a bases de datos, ordenen productos e información y realicen pagos con una tarjeta de crédito, por ejemplo, y con su número de cuenta. Ahora, cuando dice consulten a base de datos, chicos, como su nombre lo dice, o sea, ellos consultan, pero no es específicamente a base de datos, no es que van a ingresar a la base de datos como tal, sino que existe lo que son las páginas estáticas y las páginas dinámicas. Y las páginas estáticas pues son aquellas donde nosotros entramos a un sitio web y lo único que vemos es pues información, imagen, pero si nosotros le damos clic en alguna información o alguna imagen, pues hasta ahí nomás, no nos lleva a ningún otro sitio. Cuando hablamos de páginas dinámicas, hablamos de aquellas páginas donde además de que es informativo y también nos puede proporcionar imagen, también podemos hacer operaciones, es decir, podemos comprar un producto o servicio, podemos ver nuestro historial de compras, podemos ver si existe o hay un producto en existencia y en qué lugar está. Podemos ver también los modelos que hay, los colores, los tipos. Entonces hablamos de páginas dinámicas, de páginas donde no solamente son informativas, sino que también nos permiten el poder hacer transacciones, poder hacer compras, poder reportar alguna situación, poder ver, por ejemplo, si hay disponibilidad en un hotel o si hay disponibilidad de un vuelo. Es decir, estas son páginas dinámicas. Tenemos que las páginas web permiten que los lectores consulten bases de datos, ordenen producto, información y realicen pagos con una tarjeta de crédito. Eso era lo que ya vimos, es decir, que puedan hacer transacciones. Y no solamente transacciones a nivel de compras, sino transacciones a nivel de proveedores, sino también estrategias de venta, pueden hacer marketing digital, es decir, y lo único que los imita, muchachos, es nuestra imaginación. De ahí todo lo que podamos imaginar podemos hacerlo en Internet. Y este es un punto bien importante. Lo que nosotros conocemos de Internet es solamente la punta del iceberg, ¿sí? No conocemos todo lo que hay debajo de él, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta hasta aquí, alguna duda sobre lo que hemos estado viendo, jóvenes. No, por ahora no. HTML es como un tipo de lenguaje de programación con el cual se hacen las páginas de la web, ¿verdad? Es un lenguaje de marcado. Exacto. Solo es por etiquetas nada más. ¿Alguna otra duda hasta aquí, muchachos? Yo la verdad que tengo solo una observación, Inge, con respecto a lo que dijo usted, que nosotros conocemos solamente lo que es la punta del iceberg del Internet, Sí. que es conocido como el Internet superficial, ¿verdad? Así Entonces, no sé si es posible que más adelante, ya sea en esta clase o en alguna otra, nosotros conozcamos también los niveles que hay.
Em, Ha de ser como- yo me aseguro que en alguna otra clase, chicos, de repente sí van a poder, porque me imagino que no solo quieren conocerlos, sino que de alguna manera poder ingresar a ver esos. Posiblemente en alguna otra clase ustedes lo lleguen a ver más a detalle los niveles de internet que pueden haber. Recuerden, muchachos, que en la clase como tal, en las clases, pues hay una clase de auditoría de sistemas, hay otra clase de seguridad informática, si no me equivoco. Hay varias clases donde incluso ahorita estamos viendo, y aparte de que los muchachos puedan tener un taller de hackeo, ¿verdad? Entonces, pues dentro de esas clases como tal, posiblemente toquen un poquito más a detalle esos temas acerca de la web. Sin embargo, muchachos, realmente el conocerlos, no sé realmente si recomendarlos que sean aconsejables realmente. No se los aconsejaría en un 100% eso, ¿verdad? Creo que hay otros temas más interesantes en este caso, que el conocer pues básicamente todo lo que conlleva, todos los servicios que brinda Internet y que no conocemos, ¿verdad? Porque lo que acabamos de mencionar pues son los servicios que están estándar, que están para todo el público en general. Y ya obviamente y los otros tipos de servicios pues ya no son tan recomendables. Pero sí estoy segura que van a llevar clases, muchachos, donde obviamente en algún momento van a tocar esos temas. Claro que sí. ¿Alguna pregunta adicional? Chicos. Bueno, muchachos, ¿todo claro? Todo bien por ahora, por Todo mi parte. claro. Muy bien, muchachos. Me gusta que pregunten y que quieran conocer más allá. Eso es muy bueno. Permítanme. Déjenme ver si puedo invitar a un ingeniero que escribió un libro acerca de básicamente de seguridad informática, pero orientada a todos los peligros que pueden existir en Internet. Entonces, déjenme ver cómo está la agenda de este ingeniero para ver si yo puedo invitar. Y lo único que no estoy muy segura es si se podría hacer en este horario de la clase. De repente tendríamos que hacerlo en otro horario, pero primero tengo que conversar con él para ver si él está dispuesto a poderles dar
una pequeña charla y de repente con eso, pues, tal vez ya de alguna manera, pues, y les permite tener un poquito más de, podríamos decir, de, si aún así todavía tienen más dudas, pues en las siguientes clases o en las clases que ustedes lleven posteriores, puedan, siempre y cuando la clase esté orientada propiamente a ver estos temas específicos, porque sí van a haber clases jóvenes donde obviamente van a ahondar muchísimo más. Recuerden que aquí nosotros vemos un poquito de cada cosa. Este es el problema, que en esta clase como tal se ve un poquito de cada cosa. No llegamos al detalle de ellas mismas porque sería imposible de todo el temario que tenemos poder llegar al detalle de ellas mismas, pero sí, por ejemplo, algunos temas donde vamos a hacer más énfasis, ¿verdad? Y que obviamente pues vamos a explicar un poquito más conforme vayamos avanzando de temas que son fundamentales para la carrera, entonces ahí sí vamos a hacer un poquito más de énfasis. Pero en el caso de esto, muchachos, como tal, pues ustedes llevan clases como seguridad informática, llevan clases auditoría informática, llevan clases industria de software, que son clases donde seguramente van a ver un poquito más a detalle. Por ejemplo, para el tema de las memorias como tal, del caché, igual hay una clase de arquitectura de computadoras donde ustedes ahí pueden ahondar propiamente en esos temas. Está también la parte de circuitos eléctricos para ingeniería en sistemas. Entonces, por eso es que en la clase de introducción a la ingeniería sí vemos varios temas, pero hasta cierto punto los vemos de una forma general. Ya propiamente ustedes van a llevar clases, muchachos, donde van a tener oportunidad de ahondar un poquito más en eso. Llevan instalaciones eléctricas, llevan redes de datos. Entonces, no sé si me doy a entender ahí, chicos. Sí, Leik. Entonces, no ahondamos tanto en ello, no porque no queramos, sino porque simple y sencillamente el tiempo no nos daría tampoco para que podamos ver todos los temas interesantes que van a ir viendo, porque no solo esto, nos faltan muchísimos otros temas que son muchísimo más interesantes. Aquí solo les estamos dando como que una foto panorámica para que ustedes lo puedan ver y se den cuenta de todas las cosas que al final vamos a ver. Bueno, muchachos, ya para finalizar, solamente decirles pues que mañana sí vamos a tener clases. Yo sé que en la planificación pues no estaban, que íbamos a tener clases esos días, pero sí en teoría con ustedes vamos a tener clases esta semana los 4 días. Felicitarlos también porque estamos en la semana de estudiantes, ¿verdad? Y invitarlos a que participen en el evento de la carrera de Ingeniería en Sistemas. Y les voy a mandar la invitación al grupo de WhatsApp para que por favor, jóvenes, si ustedes tienen o quieren participar si les gusta cantar, por ejemplo, o hacer cualquier arte que ustedes tengan, ¿verdad? Que obviamente que lo puedan grabar, porque lo tienen que grabar, entonces lo puedan hacer y puedan participar en este evento que es de suma importancia, específicamente para la carrera. Van a haber premios interesantes para los 2 primeros lugares. Entonces, para que puedan leer las indicaciones que hay y bueno, y puedan asistir a este evento, así como a todos los otros eventos de SUDECAT que vamos a tener. Entonces, únicamente eso, muchachos. No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta, alguna duda. Yo sí tengo una observación. Dígame. Pues no sé si dentro de la carrera de ingeniería
hayan comunidades dentro de la carrera, también si hacen charlas de ingenieros, con ingenieros o personas que ya expertos involucrados en la industria, consejos también para una pronta inserción en el mercado laboral sin tener el título de ingeniero en sistemas todavía, así aún, consejos al participar en un departamento de informática y así cuestiones de que como futuros ingenieros esos consejos nos valdrían de mucho. Bueno, yo en mis clases jóvenes, yo siempre invito a expertos, ¿verdad? Propiamente en las áreas donde yo veo que existe como que más interés, ¿verdad? Por ejemplo, esta parte de seguridad informática, todo lo y aparte de internet, que es un tema bien interesante, y como ya les explicaba, pues nosotros solo vemos como que la puntita de iceberg y no vemos todos los otros niveles que tendríamos que en su momento pues se van a ver. Siempre trato de invitar a personas, ¿verdad?, que trabajan en el área, propiamente en esa área de informática. Solamente recordarles, muchachos, que como tal el área es bien extensa. Yo sé que ahorita ustedes están con todo el entusiasmo del mundo, pero poco a poco van a ir viendo de que sí, en efecto, la carrera siempre hay eventos, y como les digo, en las clases, muchachos, dependiendo de las clases que ustedes vayan llevando, pues cada uno de los catedráticos obviamente pues son expertos en esas áreas y os van a poder ir apoyando en cada una de las dudas que ustedes tengan, ¿verdad? Y depende mucho también de ustedes en el sentido, muchachos, de que, como ya dije en un inicio, el ingeniero en sistemas, y como vimos en las cualidades de un ingeniero, pues una de las habilidades que debe de tener es precisamente esa, ser autodidacta, ser una persona que le guste estudiar, capacitarse. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver los links que se dejan, que les puse ahí en el portal de Coursera, para que ahí hay cursos, algunos son pagados, otros son gratuitos, pero bueno, aunque sean cursos gratuitos, cualquier curso es bienvenido. Entonces, esa debe de ser la actitud que debe de tener un futuro ingeniero en sistemas, ¿verdad? De ser autodidacta y no solamente quedarse con lo que vemos en clase, sino ir un poco más allá. Entonces, básicamente eso. Durante el tiempo que ustedes ahorita están iniciando, durante el tiempo que estén ya en la carrera propiamente, pues sí van a tener mucha oportunidad de ir conversando con expertos de la carrera. Y pues obviamente dependiendo del área que a usted le guste, porque esa es otra de las ventajas que tenemos en lo que es ingeniería en sistemas, hay muchas áreas en las que usted se puede especializar, ¿verdad? Entonces, dependiendo del área que usted sienta más, que más le guste, que más le atraiga, pues dependiendo de esa área, entonces poco a poco usted se va a ir inclinando por los docentes que trabajan en esas áreas. O de repente cuando invitemos a expositores, pues que también hacer las preguntas a esos expositores, si es un expositor de área que a usted le gusta. Entonces, realmente lo que yo ya puedo decir con la carrera es eso, ¿verdad? Que hay mucho tiempo, en el sentido de mucho tiempo para que usted durante las diferentes clases que tenga con los docentes que impartan esas clases, pues ahí poder conocer un poco más, ahondar, y en base a eso, pues usted poco a poco va a ir sintiendo a qué área es la que más le gusta, cuál es el área que usted más se inclinaría a estudiar en esa área, y conforme a eso, pues ustedes se van a ir orientando. Y en base a esa área que más le guste, es en el área en la que usted tiene que ir buscando un trabajo, pues.
pero obviamente es en base a eso. No sé si me doy a entender ahí o respondí su pregunta. Sí, está bien. Muy buena pregunta. Bueno, chicos, nos quedamos hasta aquí el día de hoy. Como siempre, pedirles que se cuiden mucho. Cualquier duda o consulta que tengan, pues estamos a la orden, chicos. Referente a algunos temas, vamos a tratar de ver si podemos invitar a algunos expositores para que ustedes también puedan ir conociendo un poco más sobre las diferentes aplicaciones que hay en la carrera. Pero eso sí les digo, ¿verdad? Difícilmente va a poder ser en un horario de 4 a 5, entonces ahí sí, cuando yo ya tenga yo a expositores o a expositor, pues entonces yo ya voy a avisar en qué horario esta persona puede y pues ahí tendrían que hacer un sacrificio ustedes para poderse conectar en esos horarios. No sé si me doy a entender ahí. Sí, Niera, perfecto. Está bien. Ok, esa es la actitud, chicos. Me gusta. Muy bien. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí el día de hoy y nos vemos mañana, muchachos. Cuídense mucho. Hasta mañana, feliz tarde. Adiós, Feliz ingeniera. tarde, Cuídense. jóvenes. Igual, cuídense.